El sol poniente extendía sombras a lo largo de la Interestatal 405 mientras me abría paso entre el denso tráfico de Los Ángeles. Perdido en mis pensamientos sobre mi reciente y exitosa presentación y mi posible ascenso, apenas registraba las suaves melodías de la radio que se mezclaban con los informes de tráfico. El estado de trance se vio interrumpido por el repentino sonido de los frenos chirriando. Los acontecimientos se sucedieron de manera glacial y rápida, sin dejar tiempo para reaccionar. Un camión con remolque se desvió entre carriles, con su carga balanceándose violentamente mientras el conductor luchaba por mantener el control. Los vehículos chocaban con chirridos metálicos mientras los conductores intentaban esquivarlos desesperadamente. Giré el volante, pero no había escapatoria. La enorme parrilla del camión dominaba la vista desde mi ventana, un coloso metálico que consumió mi existencia en un instante. La colisión no fue tan dolorosa como esperaba. Más bien, se parecía a quedar atrapado en una ola oceánica, fuerte pero de alguna manera tranquila. La discordia del choque se desvaneció en un silencio extraño, interrumpido solo por vehículos de emergencia distantes. Mi conciencia parecía flotar libremente, desprendida de preocupaciones físicas, elevándose por encima del tumulto. Entonces lo presencié, mi forma física, destrozada dentro de los restos de mi vehículo. Los primeros en responder inundaron el área, sus acciones urgentes parecían casi baléticas desde mi perspectiva elevada. Sus voces me llegaron como sumergidas, apagadas y confusas. Los observé trabajando para extraer mi cuerpo de los restos retorcidos, sus expresiones resueltas. Un calor desconocido me envolvió. A diferencia del calor del verano o la comodidad de la chimenea, este calor parecía originarse simultáneamente desde adentro y desde afuera, abrazando mi conciencia como un abrazo maternal. La iluminación se intensificó, no cegadoramente sino clarificando, como si estuviera viendo el mundo a través de lentes recién limpiados. Dentro de este resplandor, una forma se materializó. Jesús estaba frente a mí, su presencia innegable, su apariencia familiar y sorprendente. Su mirada tenía una compasión infinita y su sonrisa transmitía una comprensión ilimitada. Cuando llegó hacia mí no sentía ansiedad, solo una abrumadora sensación de volver a casa. Sígueme, resonó su voz en mis pensamientos, mezclando autoridad y gentileza. Hay asuntos que debes observar. Nuestro entorno comenzó a transformarse, el caos del accidente se disolvió como las hojas de otoño en un viento suave. Ascendimos a través de capas de realidad previamente desconocidas, cada una más vívida que la anterior. El reino físico de abajo se desvaneció como acuarelas, mientras que nuestro nuevo entorno se hacía cada vez más tangible. Una inmensa vista se abrió ante nosotros, un paisaje que desafiaba la descripción terrenal. Campos interminables se extendían hacia el horizonte, pero no eran prados típicos. Cada brizna de hierba parecía latir con luminiscencia interior y la atmósfera misma brillaba con posibilidades. Colores nunca antes vistos danzaban en los bordes de mi percepción y algo parecido a la música latía a través de todo, una armonía perfecta que hacía brotar lágrimas. Jesús me guió a través de este dominio celestial con suprema paciencia, cada paso creaba ondas de luminiscencia que irradiaban hacia afuera como piedras que perturban aguas quietas. La atmósfera misma parecía crear una melodía con nuestro movimiento, cada respiración me llevaba más profundamente a esta dimensión divina. Esto es solo el comienzo de lo que nos espera, transmitió Jesús, sus palabras tenían un significado más allá de su significado superficial. Lo que percibes aquí representa solo una fracción de la realidad mayor que rodea constantemente tu existencia terrenal. Hizo un gesto hacia una congregación de seres en la distancia, entidades celestiales cuya presencia emanaba tanto fuerza como serenidad. Sus alas no se manifestaban como apéndices emplumados de obras de arte clásicas, sino como ondas fluidas de resplandor que se movían con un propósito deliberado. El semblante de cada entidad reflejaba diversos aspectos del afecto divino, algunos feroces en su postura protectora, otros protectores en su presencia gentil. Estos sirven como guardianes, explicó Jesús, su voz resonando con orgullo y cariño. Mantienen vigilancia sobre su presencia, nunca ha vacilado, confirmó Jesús, percibiendo mis pensamientos. Cada momento de comprensión, cada premonición inexplicable,
todos los momentos en que sentí una mano invisible que me guiaba, se manifestaron a través de sus esfuerzos. A medida que nos acercábamos a estos seres reunidos, comencé a reconocer instancias específicas de mi propia existencia reflejadas en su luz. El día en la universidad cuando un impulso inexplicable me llevó a tomar una ruta alternativa a casa, descubriendo después un accidente importante en mi camino habitual. La repentina compulsión de contactar a mi madre, solo para enterarme de que había estado buscando consuelo a través de la oración en un momento de angustia. La misteriosa tranquilidad que me había rodeado durante el servicio conmemorativo de mi padre, permitiéndome pronunciar su tributo sin colapso emocional. Su presencia nunca ha vacilado, confirmó Jesús, percibiendo mis pensamientos. Cada momento de comprensión, cada premonición inexplicable, todos los momentos en que sentí una mano invisible que me guiaba, todo esto se manifestó a través de sus esfuerzos. Nos acercamos a una estructura que parecía estar hecha de cristal vivo, sus superficies eran transparentes y reflectantes al mismo tiempo. Dentro de sus paredes, se desarrollaban incontables escenas, momentos de intervención divina a lo largo de las crónicas humanas. Observé con asombro cómo los seres celestiales se movían a través de estos cuadros, sus acciones sutiles pero profundas en su impacto. Observa, Jesús dirigió mi atención a una escena en particular. ¿Recuerdas este momento? La imagen se cristalizó, revelando mi yo de 7 años durante una excursión familiar por el desierto. Observé mi forma más joven vagando peligrosamente cerca de un arroyo rápido, sin darse cuenta del peligro. Un guardián celestial apareció en el recuerdo, no físicamente sino como un suave empujón mental, una conciencia repentina que me impulsó a dar un paso atrás justo cuando la orilla del río comenzó a desmoronarse. Tu protector estaba presente, dijo Jesús suavemente. Como siempre lo han estado, como siempre lo seguirán siendo. Las escenas cambiaron, revelando otros casos de protección a lo largo de mi existencia. Algunos permanecieron en mi memoria, otros habían sucedido. Encuentros cercanos y casi accidentes que podrían haber alterado todo sin que yo lo supiera. En cada caso, ahora percibía la cuidadosa orquestación de la intervención celestial, que operaba dentro de los límites del libre albedrío para preservar y proteger. ¿Con qué propósito?, pregunté, abrumada por el alcance de esta atención divina. ¿Por qué invertir tanto cuidado en cada existencia individual? Jesús se volvió hacia mí, su mirada contenía galaxias de sabiduría. Porque cada alma tiene un valor inmensurable. Cada vida toca a innumerables otras, creando ondas que se extienden mucho más allá de la percepción humana. Tus acciones, elecciones y mera presencia en el mundo afectan más de lo que podrías comprender. Me guió a otra sección de la estructura de cristal, donde presencié el impacto de mi propia vida en los demás. Pequeñas bondades que había olvidado, palabras de aliento que habían alterado el camino de alguien, incluso momentos de debilidad que en última instancia habían fomentado el crecimiento tanto en mí como en los demás. Cada interacción se conectaba con innumerables más, formando una extensa red de influencia y consecuencia. Esto explica su vigilancia, explicó Jesús. El viaje de C. Cada persona tiene un valor único y contribuye a un propósito mayor que se desarrolla a través del tiempo y la eternidad. A medida que atravesábamos este reino celestial, comencé a comprender el intrincado equilibrio entre la protección divina y la autonomía humana. Los guardianes nunca forzaban decisiones, sino que creaban oportunidades, ofrecían orientación y protegían cuando era posible, al tiempo que honraban la libertad de elección esencial que define la existencia humana. Jesús reveló escenas de guerra espiritual, momentos en los que los guardianes angelicales se mantuvieron firmes contra fuerzas más oscuras que buscaban influir y destruir. Estos conflictos ocurrieron en un plano invisible para los ojos humanos, pero sus resultados repercutieron en el mundo físico de numerosas maneras. Incluso en tus luchas más profundas, continuó Jesús, cuando la soledad parecía absoluta, ellos permanecieron presentes. Luchando batallas más allá de tu vista, ofreciendo una fuerza que no recordabas. Fuimos testigos de momentos de toma de decisiones humanas, en los que seres celestiales aguardaban expectantes a que las personas se encontraran en una encrucijada crucial. Su influencia se manifestó sutilmente, un pasaje de las Escrituras que se recordaba, un momento de claridad, una repentina sensación de paz, pero nunca suplantaron la acción humana.
La magnitud de esta orquestación celestial me abrumó. Cada oración, lágrima, momento de alegría o desesperación recibió atención y respuesta con amor y sabiduría perfectos. La coordinación entre los ángeles guardianes se parecía a una danza infinita, cada movimiento cronometrado con precisión y ejecutado con un propósito divino. Una escena particularmente conmovedora mostraba a seres celestiales reunidos alrededor de una cama de hospital donde una joven madre oraba por su hijo. Su presencia llenó la habitación de luz, tocando los corazones y las mentes del personal médico, inspirándolos hacia el diagnóstico y el tratamiento correctos. Sin embargo, lograron más, atendieron el corazón destrozado de la madre, envolviéndola con consuelo y paz incluso cuando enfrentaba su mayor temor. La curación física representa solo una parte de su trabajo, explicó Jesús. A menudo, el mayor milagro se manifiesta en la sanación espiritual, el fortalecimiento de la fe y la profundización de la confianza en el amor divino. A medida que continuaba nuestro viaje por este reino celestial, comencé a percibir cómo cada momento de mi vida se había tejido en un tapiz mayor. Lo que parecían eventos aleatorios o coincidencias ahora se revelaban como movimientos cuidadosamente orquestados en una gran sinfonía de propósito divino. Jesús me condujo a un vasto espacio abierto donde la atmósfera misma parecía estar llena de posibilidades. Allí, innumerables futuros potenciales se extendían ante nosotros como hilos de luz, cada uno representando diferentes elecciones y sus consecuencias. Los guardianes se movían entre estos hilos, sus acciones guiadas por la sabiduría divina mientras trabajaban para proteger y guiar sin controlar. Tu vida, como todas las demás, sigue siendo una narrativa inacabada, dijo Jesús, su voz transmitía tanto autoridad y ternura. Estos guardianes ayudan a preservar la posibilidad de elección mientras trabajan para maximizar las oportunidades de crecimiento y bondad. Observé con asombro cómo se desarrollaban escenas de mi pasado, mostrando cómo decisiones aparentemente insignificantes habían tenido profundos impactos. La vez que me detuve para ayudar a un automovilista varado, sin saber que había estado considerando terminar con su vida ese día. Las palabras de aliento dichas a un colega, que se extendieron hacia afuera para afectar a docenas de otras vidas. Incluso mis fracasos y dudas habían creado oportunidades de crecimiento y redención. Esto explica tu protección, explicó Jesús, señalando el tapiz de mi vida. No solo para tu beneficio, sino para todos cuyas vidas se cruzan con la tuya. La historia de cada persona se conecta con innumerables otras, formando una obra maestra de creatividad divina. La verdad de esta comprensión trajo lágrimas a mis ojos. Cada momento de protección divina, cada sutil impulso de mis ángeles guardianes, había servido no solo para preservar mi vida, sino para contribuir a un propósito mayor. El peso de este conocimiento resultó a la vez humilde e inspirador. Mientras estábamos rodeados de evidencias del amor y la protección divinos, sentí una suave sensación de tirón. El reino celestial comenzó a desvanecerse ligeramente, como la niebla matinal bajo la luz del sol naciente. Jesús se volvió hacia mí, su expresión era a la vez amorosa y seria. Ha llegado el momento de tu regreso, dijo suavemente. Pero recuerda lo que has presenciado aquí. Recuerda que la soledad es una ilusión, que cada momento tiene un valor precioso y que tu vida toca a más personas de las que podrías imaginar. La sensación de tirón se intensificó, llevándome de vuelta a mi forma física. El dolor comenzó a regresar, pero ahora de manera diferente, más distante, menos absorbente. Con él llegó una profunda sensación de propósito y paz que trascendía la incomodidad física. Mientras me desvanecía del reino celestial, la voz de Jesús me siguió, transportada en oleadas de puro amor, comparte lo que has aprendido. Haz que los demás sepan del amor que los rodea, la protección que nunca falla y el propósito que infunde cada vida. La conciencia regresó a mí en una habitación de hospital, rodeada de dispositivos médicos y expresiones preocupadas. Aunque el dolor persistía, estaba eclipsado por una abrumadora sensación de tranquilidad y propósito. El recuerdo de mi experiencia celestial permaneció nítido como el cristal, no se disipó como un sueño sino que se mantuvo firme como una verdad fundamental sobre la que construir mis años restantes. Los profesionales médicos etiquetaron mi recuperación como extraordinaria, incapaces de explicar mi supervivencia de una colisión tan catastrófica con heridas relativamente menores.
Sin embargo, entendí la realidad, había experimentado algo que trascendía el reino físico, un atisbo de los mecanismos divinos que operan detrás de nuestra existencia diaria. A lo largo de los días y semanas siguientes, noté transformaciones en mi visión del mundo. Cada interacción parecía cargada de significado potencial, cada momento una oportunidad de participar en el gran tapiz que había presenciado. Comencé a reconocer indicios sutiles de presencia celestial, no a través de manifestaciones dramáticas, sino en momentos tranquilos de inspiración, protección y guía salpicados a lo largo de la existencia diaria. Mis conexiones interpersonales se profundizaron a medida que aprendí a ver a los demás a través de la lente del propósito divino. Cada persona con la que me encontré se volvió valiosa, sabiendo que también ellos tenían guardianes celestiales que los vigilaban, sus vidas entrelazadas con innumerables otras de maneras que tal vez nunca se darían cuenta. La experiencia transformó mi enfoque hacia los desafíos y las dificultades. Lo que antes parecía una desgracia aleatoria ahora se revelaba como parte de un patrón más grande. Cada lucha presentaba una oportunidad para el crecimiento y cada triunfo daba testimonio de la protección y la guía divinas. Comencé a compartir mi experiencia, no con afirmaciones grandilocuentes ni florituras dramáticas, sino con la verdad simple y una certeza tranquila. Algunos la recibieron con escepticismo, otros encontraron inspiración, pero todos parecían responder al mensaje subyacente de esperanza y el propósito impregnaba mi relato. A medida que la vida volvía a su ritmo normal, comprendí profundamente que lo normal representaba simplemente la superficie visible de una realidad infinitamente más profunda. Detrás de cada momento, de cada decisión, de cada encuentro aparentemente casual, se encontraba la cuidadosa orquestación del amor divino, expresado a través del trabajo incansable de los guardianes celestiales. Durante mi periodo de recuperación, desarrollé una sensibilidad inusual a la presencia de los ángeles guardianes de los demás. Si bien no podía percibirlos tan claramente como durante mi experiencia celestial, su influencia se manifestaba de numerosas formas sutiles. A veces surgía como una calidez repentina en una habitación cuando alguien luchaba con una decisión difícil, o como una suave presión que me instaba a acercarme a un extraño que, como descubriría más tarde, necesitaba desesperadamente una conexión. Mi trabajo profesional en la agencia de publicidad adquirió un nuevo significado. Lo que antes representaba simplemente proyectos creativos se transformó en oportunidades para tejer mensajes de esperanza en la trama de la vida diaria. Durante las reuniones con los clientes, me encontré abogando por campañas que elevaran en lugar de simplemente vender, guiada por el conocimiento interno de que cada anuncio podía generar algo más grande que el éxito comercial. Sarah, mi colega más cercana, fue la primera en notar el cambio. «Hay algo diferente en ti», observó una tarde mientras revisaba los diseños para una campaña de un hospital infantil. «Es como si percibieras algo que el resto de nosotros no podemos». Sus palabras tenían más verdad de la que ella creía, y en ese momento sentí la calidez familiar, guardianes celestiales que me animaban a compartir mi experiencia. Mientras tomábamos café en la sala de descanso, le conté mi historia sobre el accidente, Jesús y los ángeles, sobre el vasto tapiz de vidas interconectadas que había presenciado. Mientras hablaba, se le formaron lágrimas en los ojos y me reveló su reciente lucha con la mortalidad, un diagnóstico de cáncer recibido apenas unas semanas antes. El miedo y la incertidumbre la habían consumido, pero algo en mi historia la había convertido en una pesadilla. Resonó profundamente. «Qué extraño», susurró, «justo anoche, en mi punto más bajo, una paz inexplicable me invadió. Como si alguien estuviera allí, sosteniéndome cuando sentí que me desmoronaba». Sonreí, reconociendo el trabajo de sus ángeles guardianes en ese momento de consuelo. Nuestra conversación catalizó la transformación en Sarah. Su enfoque del tratamiento se infundió con una confianza tranquila, extendiéndose más allá de las estadísticas médicas hacia el reino de la protección divina. Los médicos se maravillaron de su resistencia, pero reconocí la verdad, ella se había conectado con la misma corriente de apoyo celestial que me había llevado a través de mi propia crisis. A medida que se desarrollaba el viaje de curación de Sarah, otros se sintieron atraídos por la esperanza que representaba. Su sala de hospital se convirtió en un lugar de reunión para almas que buscaban algo más que una intervención médica. Los pacientes y las familias visitaban su habitación,
atraídos por una inexplicable sensación de que encontrarían consuelo allí. La administración del hospital notó la atmósfera inusual que se desarrollaba en su sala de oncología. Comenzaron a aparecer anomalías estadísticas, tasas de recuperación más altas, menos complicaciones, mejores puntajes de satisfacción del paciente. Atribuían estos cambios a la mejora de los protocolos de atención, pero los que habíamos vislumbrado lo que había detrás del velo comprendíamos la verdad, la barrera entre el cielo y la tierra se había vuelto aún más delgada. Durante este periodo, mi comprensión del reino celestial siguió profundizándose. Los sueños se convirtieron en ventanas vívidas hacia la dimensión espiritual, y cada noche aportaban nuevas perspectivas sobre la intrincada danza entre la protección divina y el libre albedrío humano. Fui testigo de cómo los ángeles guardianes trabajaban incansablemente para crear oportunidades de sanación y crecimiento, respetando siempre los límites de las elecciones individuales. Un sueño particularmente memorable reveló una vasta red de luz que conectaba a cada individuo en el hospital, pacientes, personal, visitantes e incluso aquellos que habían fallecido. Cada conexión latía con un propósito, transmitiendo oraciones, esperanzas y energía curativa entre las almas. Los seres celestiales navegaban por esta red como maestros artesanos, reforzando los puntos débiles, redirigiendo la energía negativa y amplificando los momentos de amor y compasión. La perspectiva del sueño se amplió para mostrar cómo esta red se extendía más allá de las paredes del hospital, llegando a hogares, lugares de trabajo y comunidades en toda la ciudad. Observé cómo el viaje de Sarah se había convertido en un punto focal, su narrativa viajaba a lo largo de estas líneas de conexión para tocar vidas que nunca conocería directamente. Cada persona que escuchó su historia se convirtió en un conducto potencial para la gracia divina, sus propios ángeles guardianes trabajando para maximizar los efectos dominó de esperanza y sanación. Mientras observaba cómo se desarrollaban estos patrones, Jesús apareció a mi lado una vez más, su presencia tan vívida como durante mi experiencia cercana a la muerte. ¿Comprendes ahora?, preguntó, señalando la intrincada red de luz ante nosotros. Esto explica por qué cada vida tiene un valor precioso, por qué cada momento tiene un significado eterno. Cada alma canaliza el amor divino, cada historia se teje en el tapiz mayor. El sueño se expandió aún más, revelando redes de luz similares que abarcaban todo el planeta. Fui testigo de cómo los momentos de crisis, como mi accidente y el diagnóstico de Sarah, a menudo servían como puntos catalizadores, lugares donde la barrera entre los mundos se adelgazaba lo suficiente para que el amor divino fluyera más directamente. Estos eventos, si bien eran desafiantes desde una perspectiva humana, crearon oportunidades para un avance espiritual masivo, no solo para individuos sino para comunidades enteras. Al despertar, me sentí obligado a documentar estas ideas, no solo para referencia personal sino para otros que luchaban por comprender sus propias experiencias de intervención divina. Comencé a escribir durante las primeras horas de la mañana antes del trabajo, describiendo tanto momentos dramáticos de encuentro celestial como signos diarios sutiles de presencia angelical. El proceso de escritura en sí se volvió meditativo, cada palabra parecía fluir desde más allá de mi mente consciente. Mientras documentaba el accidente y su posterior matemáticas, nuevas capas de comprensión se revelaron. Empecé a reconocer patrones en eventos aparentemente aleatorios, orquestación divina en lo que antes había descartado como coincidencia. Mi manuscrito creció junto con el viaje de sanación de Sarah. Su fuerza regresó gradualmente, cada pequeña victoria celebrada por la creciente comunidad de esperanza que se formó a su alrededor. Los médicos hablaban de la remisión en términos médicos cautelosos, pero la reconocimos por lo que realmente representaba, testimonio de la protección divina que actúa a través de manos y corazones humanos. Una noche, mientras estaba sentada con Sarah durante su última sesión de tratamiento, compartió una visión que experimentó durante la meditación. Los percibí, dijo suavemente, con los ojos brillantes de asombro. Los ángeles que describiste. No solo me rodeaban, estaban en todas partes, trabajando junto a los médicos, consolando a las familias, guiando a las personas a través de sus momentos más oscuros. ¿Cómo pude permanecer ciega a esto durante tanto tiempo? Sus palabras hicieron eco de mi propio viaje de despertar, recordándome cuán profundamente se había transformado mi perspectiva desde ese fatídico día interestatal.
Lo que comenzó como un encuentro divino personal se había expandido hasta convertirse en un movimiento de conciencia espiritual que continuó creciendo más allá de la imaginación. El impacto se hizo particularmente evidente durante una reunión de la Junta del hospital donde Sarah presentó su experiencia. As compartía su historia, observé a los profesionales médicos allí reunidos, escépticos entrenados para confiar solo en fenómenos mensurables y verificables. Sin embargo, algo en sus palabras resonó más allá de sus mentes racionales, tocando esa parte de ellos que había presenciado recuperaciones inexplicables y momentos de gracia inexplicables. El Dr. Thompson, jefe de oncología, se me acercó después. 30 años de práctica médica, dijo, con la voz cargada de emoción. Siempre me he considerado una persona con mentalidad científica, pero recientemente. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Últimamente, he comenzado a sentir algo en mi trabajo, una presencia, una guía que desafía la explicación médica. Tu amigo La Historia de me ayudó a entender estas experiencias. Su confesión inició un nuevo capítulo en el enfoque del hospital hacia la curación. Si bien mantuvieron su compromiso con la excelencia médica, comenzaron a incorporar elementos que reconocían la dimensión espiritual de la recuperación. Las salas de oración se transformaron en espacios sagrados que daban la bienvenida a todas las religiones. Los miembros del personal recibieron aliento para confiar en sus intuiciones junto con su capacitación. Surgió un nuevo puesto, coordinador de atención espiritual, que ayudaba a los pacientes y las familias a reconocer y trabajar con signos sutiles de la presencia divina en sus viajes de curación. A medida que estos cambios se arraigaban, seguí recibiendo vislumbres del reino celestial a través de sueños y meditación. Cada visión profundizó mi comprensión de la vasta red de apoyo divino que rodea a la humanidad. Fui testigo de cómo cada oración, acto de bondad y momento de coraje creaban ondas en la dimensión espiritual que los ángeles guardianes podían amplificar y dirigir hacia los necesitados.